Vamos a empezar la clase de hoy. Ujú. Ups, hecho, ya, listo. Bueno, yo soy la doctora Sonia, médico endocrinóloga del Hospital María Auxiliadora, ¿no? Como principal sede del cual muchos de ustedes están haciendo sus prácticas o la harán próximamente. Pues bien, entonces empezamos primero detallando un poco sobre unos casos clínicos que al final sí vamos a debatir el mismo. Recordar que es común ver una mujer, puede ser su mamá, su abuelita, ya después de la menopausia, 62 años, que tiene una condición de osteopenia, ¿no? Que es un diagnóstico de baja densidad ósea, pero nunca ha tenido una fractura. Y tiene antecedentes, ¿no? De su mamá, de haber tenido una fractura de cadera en algún momento, y se le evalúa un riesgo a desarrollar una fractura, ¿no? Más adelante de 7,2% mediante una calculadora de riesgo para cadera y del 15% para cualquier otro tipo de fractura osteoporótica mayor. Hasta ahí una mujer con osteopenia, sin fracturas, ¿debería ser tratada con esto? Vamos a ver. Luego tenemos una mujer ya un poquito más de edad, 70 años, que nunca ha tenido una fractura. Ah, no, perdón, que la remiten para estudios. Sí ha tenido una fractura hace un año en la muñeca, ¿no? Conocida como una fractura de Coles y en el quinto dedo de la mano izquierda. No tiene antecedentes patológicos, no trae estudios de densitometría y con estos datos, ¿valdría la pena manejarla con algún tratamiento o esperamos la densitometría? Es otra pregunta que también lo vamos a tener que resaltar al final. Y por último, tenemos un varón de 55 años, con antecedentes de ser diabético, hipertenso, los clásicos que han venido a sus rotaciones, y que está tomando un medicamento doble, dual, que contiene metformina y un inhibidor de DPP4, que es la sitagliptina. Además de enalapril, hay una alteración en la redacción familiares, tiene mamá con osteoporosis y refiere que hace 2 meses estaba cursando con dolor en la espalda, presentaba equimosis en la zona regional, tiene una obesidad central e hipotrofia de los músculos, ¿no? Acá pues, se sospecha de que el paciente pues, pueda tener una osteoporosis, ¿no? Una fractura patológica de tipo secundaria. ¿Y qué exámenes podríamos solicitar para este caso en particular? Entonces, tenemos que el tejido óseo principalmente se compone de un hueso trabecular o esponjoso y un hueso cortical. Pero el hueso trabecular, que representa el 20% de la masa esquelética, tiene más del 75% de actividad metabólica del hueso. O sea, gracias a eso podemos dar lugar a que este proceso de actividad celular a nivel óseo, del cual vamos a tratar, se da a ese nivel, ¿no? Por lo tanto, el tejido óseo, solo el 1% está conformado por células. El resto es tejido inorgánico, por decirlo así, ¿no? El tejido no vivo, mejor. Y de esta masa ósea, ¿no? Existe una matriz orgánica y eh, y componentes minerales, de los cuales sí me valdría la pena resaltar que hay cristales de hidroxiapatita que también son importantes resaltarlos porque van a permitir el mecanismo de manejo de la osteoporosis con ciertos medicamentos a ese nivel. Y dentro de la matriz orgánica, las fibras de colágeno, principalmente el colágeno tipo 1, ¿no? Es el que se cambia. Bien, el hueso siempre va a sufrir continuas remodelaciones. ¿Y por qué es importante esto? Porque gracias a eso podemos tener un tejido óseo nuevo, lo que permite mantener el sostén del tejido, ¿no? Y la continuidad
del beneficio del tejido óseo, que hay que tener en cuenta que el tejido óseo es un tejido que sirve como para la hematopoiesis, como sostén, como protección, entre otros. Entonces, tenemos una fase de modelación del tejido óseo y una fase de remodelación. La fase de modelación se da en etapas tempranas de la vida, se caracteriza principalmente en el proceso de crecimiento, donde se produce una actividad del tejido óseo en etapas tempranas, dando lugar a la formación y resorción ósea de manera desacoplada. O sea, llega el momento en que esta formación ósea pues, va a dar lugar al crecimiento del tejido, ¿no? Luego, este proceso de reparación del tejido, que vendría a ser la remodelación, va a permitir mantener la masa ósea del adulto, donde se va a formar y se va a reabsorber nuevamente el tejido, pero de manera ejemplar. ¿Esto qué quiere decir? De que eh, se va a dar lugar a que forme nuevo tejido óseo, pero sin alterar la forma de este. ¿Bien? Esto ya se da en la fase adulta. Entonces, el tejido óseo, para que nuevamente vuelva a formar un nuevo tejido, tenemos que recordar que puede pasar por un proceso de resorción cuando los osteoclastos, que son células que van a dar lugar a convertirse, ¿no?, en células multinucleadas que van a formar eh, este proceso, ¿no?, de resorción ósea, que puede durar al final unas 3 a 4 semanas. De tal manera que esas células se van a estabilizar con una laguna de Fauci y va a dar lugar a la cementita, una línea de cemento a este nivel, donde se va a mineralizar para formar nuevo tejido óseo. Este proceso de formación del tejido óseo puede demorar de 3 a 4 meses. En otras palabras, puede formarse tejido óseo en un promedio de 5% o 10% de tejido óseo nuevo cada año. De tal manera que también el tejido trabecular tiene una velocidad de poder remodelar quizás 8 veces más que el tejido cortical. Entonces va a llegar un momento que vamos a tener otro tejido o óseo en algún momento, pero esto va a permitir poder mantener también un adecuado tejido para evitar, ¿no?, que este se pueda eh, romper, fracturar, ¿no?, tener alguna alteración del sistema como tal. Bien, otro mecanismo en este proceso de resorción y formación ósea es el efecto de las tensiones mecánicas. ¿En qué consiste? En el proceso de osteoporosis, donde hay una baja mineralización ósea, hay mayor resorción que formación en el remodelado óseo. ¿De acuerdo? ¿Y qué condiciona esto? Cuando las personas están más tiempo inmovilizadas, tienen más a darse este proceso. De tal manera que el movimiento y la tensión a nivel del tejido óseo, estas fuerzas mecánicas permiten mejorar la formación ósea con el tiempo, como pueden ver, ¿no? Y esto está condicionado al movimiento, está condicionado al ejercicio. Entonces, esto genera mayor impacto en la formación ósea que en los años. Claro, el exceso tampoco es bueno, porque si seguimos manteniendo la tensión a nivel de tejido óseo, este se puede perder, ¿no? Y puede aumentar la resorción, todo en un equilibrio. Mm. Ustedes, más o menos su promedio de edad, ¿cuál será? 20 años, 20 años, 22 años promedio, ¿no? Bueno, de acuerdo. Miren, esta es una curva de cómo aumenta la densidad ósea en el tiempo. O sea, más o menos a los 15 años, 17 años, ¿no?, ustedes van a lograr mantener el 75% de su masa ósea en la vida.
Hasta los 17 años, ustedes ya han logrado mantener su masa ósea en un 75% promedio. Es importante que los niños y adolescentes mantengan constantemente este estímulo de tensión a nivel del tejido óseo, o sea, con el ejercicio, movimiento por eso también un tema nutricional, claro, y hormonal que es parte de nuestro crecimiento, para que este tejido óseo no se escatime al momento de llegar a su pico, que es aproximadamente a los 30 años. A partir de los 30 años se pone una meseta, ¿de acuerdo? Y luego de eso, ¿no? Luego de eso, ya más o menos para la etapa de la menopausia, esto puede bajar, ¿no? Con la edad, a partir de los 50 ya va cayendo considerablemente. Y el riesgo de fractura se genera justamente cuando baja más del 20% la densidad mineralosa. Esto sucede en mujeres. Las mujeres tenemos eh, eh, la de, el tema que nosotros nos protegemos de los estrógenos y esto tiene un significado fisiopatológico que ya vamos a discutir. Entonces, los estrógenos que se dan con una caída a nivel de la menopausia, que aproximadamente son los 50 años de la mujer deja de menstruar, ¿no? Esa va a ser nuestro punto de quiebre para que dé lugar a que la densidad ósea caiga considerablemente. De tal manera, una mujer con mayores factores de riesgo, ¿no? O sea, mujeres sedentarias, puede también ser obesidad, también un factor de riesgo y otros antecedentes que vamos a ver después, tratamientos con algunos medicamentos que aumenten o aceleren la resorción ósea, puede generar que disminuyan un 2 a 5% del tejido óseo por año, de tal manera que quizás en 2 años, en 4 años, ¿no? Pueda disminuir casi el 20%. Y eso es preocupante. Bien. Por lo tanto, la osteoporosis es una importante enfermedad, ¿no? Del cual muchas veces no le tomamos en cuenta hasta que se produce la fractura. Y afecta a una de cada 3 mujeres o una de cada 6 hombres que tienen a los 50. Esto genera fracturas por fragilidad. ¿A qué se refiere? Fracturas que se pueden dar de caídas no aparatosas, ¿no? Como por ejemplo, muy diferente a lo que podría ser una fractura por un choque automovilístico, donde la intensidad es fuerte, a que sea porque me caí de la ducha, o me tropecé y me caí de la silla, ¿no? Y generé estas fracturas en medio de la vértebra, cadera, antebrazo, que superan los costos por el manejo de enfermedades crónicas, ¿no? Como la diabetes, la migraña, que son más prevalentes. ¿De acuerdo? Entonces, no esperar que suceda para recién actuar. Entonces, manejarlo una vez identificado. ¿Qué cosa identificamos? Una baja masa mineralosa y el deterioro de la microarquitectura del tejido óseo. En este gráfico se observa cómo las fracturas vertebrales que se correlacionan con la pérdida del hueso trabecular, ¿no? Ese hueso que tiene mayor actividad metabólica, se ve mucho más después de los 50, 60 años en adelante. Después, justamente coincide más o menos con la etapa de la menopausia en la mujer. A diferencia de la fractura de cadera, que se relaciona más con la pérdida del hueso trabecular y cortical, pero este se sobrepone más con los años de edad. Y es interesante porque en la mujer la fractura vertebral aumenta considerablemente a diferencia de la edad después de la menopausia. Se dice que quizás estos estrógenos puedan tener una condición protectora a este nivel, ¿no? Y esto permitiría que pueda tener una buena, una buena masa ósea a nivel de toda la columna, inclusive mucho más que el varón en un inicio. Después de los 50, 60 años, esta condición se ve
aumentada de fracturas a diferencia del varón. El tipo de fractura. Tener en cuenta también que las fracturas vertebrales pueden ser asintomáticas, hasta un 30%, ¿no? ¿Y dónde se encuentran más? A nivel dorsal, en ese lugar principalmente. Tener en cuenta que hay que diferenciar, ¿no?, de fracturas metastásticas o de otra causa que pueden estar presentes en cualquier parte, pero normalmente este tipo de fracturas, ¿no?, por la condición, pueden afectar el muro anterior de la vértebra. Cuando hablamos de fracturas por corticoterapia, generalmente pueden afectar las dorsales, ¿no?, entre 9 de 11. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo? Pues tenemos historia de fracturas. Una persona que ya tuvo una fractura previa puede tener hasta un riesgo eh, de 1 en 5 o hasta casi el doble de poder desarrollar una nueva fractura en el tiempo. Si tiene antecedentes de consumo de tabaco, alcohol o alguna condición de desnutrición, una disminución del consumo de calcio, sedentarismo, factores de riesgo que también incluyen el tema de la obesidad, la diabetes, también se ha visto que aumentan el riesgo de fracturas o que tengan una edad precoz de haber cesado la menstruación o un hipogonadismo, ¿no?, hormonal, ya sea central o primario, que también condiciona a la disminución de la densidad mineral ósea por disminución de la testosterona y los estrógenos, que también son protectores. El tipo de fractura también es importante tener en cuenta. Y aquí la heredabilidad. El 70% de las fracturas pueden tener también un origen genético. Y que es muy importante si tenemos familiares con fracturas, es que la incidencia puede aumentar un 37%. Bien, factores de riesgo, tenemos factores de riesgo patológicos, como la deficiencia de vitamina D, artritis reumatoide, la depresión, enfermedad celíaca. ¿Y por qué depresión? Porque muchos de los medicamentos antipsiquiátricos también pueden influir en este tema. Cuando tenemos alguna condición de alteración del calcio, ¿no?, este lleva a nefrolitiasis, hipercalciuria, inmovilizaciones prolongadas, trastornos alimentarios y algunas enfermedades endocrinológicas, como hiperparatiroidismo, tirotoxicosis, diabetes, entre otros. Y los medicamentos que ya vamos también repasando, los glucocorticoides, la heparina, algunos antiácidos como el aluminio, meprazol, ahora que está de camino de tomar bastante meprazol, o con ello, fenitoína, una barbital, ¿no?, también de anticonvulsivantes, como Protexate, inhibidores de aromatasa, que pueden ser usados comúnmente en pacientes oncológicos, ¿no?, así que ellos también tienen un factor de riesgo añadido, y terapia de prevención de andrógenos. Pacientes con cáncer de próstata, es importante el tamizaje también del riesgo de osteopenia, osteoporosis, y en ellos también se debería manejar esta condición. Entonces, tenemos la fisiopatología. El sistema RAN-RANIGAD. Este receptor RAN se encuentra expresado en los osteoclastos, ¿no?, y va a tener importante eh, significado cuando se une a esta proteína, que es la proteína del RAN ligando, liberada por los osteoblastos. Una vez que se da esta unión, permite que se dé lugar a la resorción ósea o a la sobrevida de los osteoclastos. Para eso tenemos a la osteoprotegerina, que estabiliza la resorción y la formación ósea, bloqueando esta unión e inhibiendo al gran ligando y permitiendo la remodelación ósea de manera
utilizar. Entonces, aquí tenemos a al stem cell, ¿no? Donde da lugar mediante ciertos factores de señalización al osteoclasto precursor. Y como pueden ver, de aquí es donde se forma el osteoclasto multinuclear para dar lugar a la resorción ósea. Paralelamente, los osteoblastos van a formar proteínas de señalización para activar a este osteoclasto y se dé lugar a ello, así como también proteínas que van a bloquear al gran ligando para que se equilibre la formación ósea. Aquí tenemos a los tubulares que por acción de la liberación de las proteínas del gran ligando a través de los osteoblastos van a permitir de que este osteoclasto se active formando el osteoclasto multinucleado y generando el osteoclasto para la resorción ósea. Si esto no lo detenemos, esto puede aumentar y generar, pues, ¿no?, el riesgo de osteopenia, osteoporosis, etc. Esto siempre se va a dar. Entonces, ¿quién lo estimula? Hormonas, factores de crecimiento, citoquinas. Lo patológico sería cuando hay un exceso, ¿no?, de esta proteína reanigantes producida por citoquinas que pueden estar dependientes de un proceso de inflamación, como la necrosis tumoral, interleuquina 1, 11, también el exceso de vitamina D puede generarlo. Hay tumores que producen también esta condición. Los glucocorticoides también pueden aumentar la liberación. La paratormona, que es una hormona que regula el nivel de calcio intracelular, ¿no? Entonces, cuando el calcio está bajo, esta paratormona trata de botar calcio en nuestras reservas del tejido óseo. También hay proteínas relacionadas a la PTH, la prostaglandina, de acuerdo a dos, pueden todos estos estimular más al encargado de la resorción ósea o activar a los tejidos. Siempre mantenemos el equilibrio. Entonces, para evitar que se continúe la resorción ósea, tenemos a la osteoprotegerina, a la que protege al hueso, a la que se une a la proteína van ligando para evitar que ésta se une al receptor RAC, ¿no?, y genere la activación de los osteoclastos. Y esto es liberado por los osteoblastos. ¿Quién lo estimula en la mujer? Pues los estrógenos. Ahí está. Siempre hay protección. Pues, ¿cómo podemos contrarrestar lo que se va a venir? Porque el exceso de esta proteína condiciona a la osteoporosis. Necesitamos más osteoproteínas. Pues bien, el tratamiento. El primer mecanismo es usar los bifosfonatos. ¿Qué son los bifosfonatos? Pues estos son derivados del pirofosfato que se une al calcio. ¿Cuál calcio? Al calcio de hidroxilo, apatita, que está a nivel del tejido óseo donde están los osteoclastos. De tal manera que al unirse, esta unión química va a llevar a una apoptosis de los osteoclastos y se va a detener la resorción ósea. Bien, por otro lado, ¿no?, tenemos también a otro mecanismo, ¿no? Que en este caso, si nosotros necesitamos la osteoproteína para poder bloquear al gran ligando, tenemos un medicamento que se llama denosumab, que va a actuar a nivel del gran ligando para bloquear su acción con el receptor RAP del osteoclasto. Y esto es muy común porque cuando caen los estrógenos, los que protegen con el tiempo también va a disminuir, ¿no? Y así disminuimos la resorción ósea también. Otro mecanismo
es con la paratormona. Esta paratormona va a tener un mecanismo anabólico y catabólico. Se dice que cuando la paratormona se libera de manera continua, produce una vía catabólica, donde genera mayor liberación de la proteína de gran ligando y disminuye la osteoproteína, aumentando la absorción ósea. Paralelamente, cuando la paratormona se da de manera intermitente, ¿de acuerdo? Esta va a generar en el osteocita, disminuye la esclerostina, que genera una activación de la vía de WNT y esta estimula a una vía que se rúticos en los osteoblastos. Esto permite la mayor formación ósea a nivel de los osteoblastos. ¿De acuerdo? Y es este mecanismo que se usa para también el tratamiento de la osteoporosis. El diagnóstico. Entonces, en el diagnóstico tenemos la densitometría ósea. Este examen nos ayuda para evaluar cuál es el score que le damos al paciente para clasificarlo en una densidad ósea normal, un ITR mayor o igual a -1.0, una osteopenia de -1 a -2.5 y una osteoporosis de -2.5. Acuérdense, una osteoporosis es un T-score de menor a -2.5. ¿Bien? Entonces, esta puntuación, esta puntuación me permite poder determinar, ¿no?, si este paciente ya tiene una osteoporosis y yo puedo ya iniciar el tratamiento por el caso. Bien. Entonces, ¿en qué pacientes lo debemos hacer? En mujeres en menopausia, de acuerdo, por encima de los 50 años, y en varones va a depender, por algunas literaturas mencionan encima de los 60, 65 o encima de los 70 años, porque generalmente la andropausia empieza a partir de eso. Hay que consultar un historial detallado de fracturas antes de someter a un paciente a la exploración, ya que se debe evitar en el lugar de la fractura. Cuando se realiza este examen, escribirlo en mujeres que estén embarazadas, se debe evitar suplementos de calcio al menos 48 horas antes y los bifosfonatos el día del tratamiento. La exploración debe posponerse al menos durante 2 semanas si se ha utilizado radiocontraste previamente. Cuando nosotros evaluamos el estudio del calcio o el hueso, debemos pedir siempre lo principal con respecto a un hemograma. Podemos pedir también aparte de calcio, fósforo, creatinina, eh, también creatina, calcio en orina de 24 horas, PTH, que es la paratormona, pero la paratormona intacta, vitamina D, principalmente como 25 hidroxivitamina D, y podríamos pedir también un proteinograma electroforético, ¿no? Si se pierde de alguna patología que pueda alterar eh, el calcio, las proteínas totales. Algunos marcadores de formación ósea, como la osteocalcina, la fosfatasa alcalina ósea, son importantes considerarlos y se puede también considerar estos marcadores como el propéptido carboxilo o aminoterminal de procolágeno tipo 1 o el P1MP. Si hablamos de marcadores de resolución ósea, de CTX séricos, como la fosfatasa sérica, el N de los péptidos séricos, entre otros. Pero esos son los principales. Se deberían solicitar tal vez cada año o cada dos para ver si el tratamiento está siendo efectivo. Entonces lo usamos para evaluación inicial y seguimiento. Y pueden predecir tasas más elevadas de pérdida ósea y mayor riesgo de fracturas. Y me permiten evaluar la magnitud del incremento de la densidad mineral ósea. Bien. Mm. ¿Qué es el FRAX?
Es una calculadora de riesgo para saber cuál es la probabilidad de que el paciente a 10 años tenga una fractura osteoporótica mayor. ¿Bien? Entonces, evalúa todas estas características: edad, sexo, una o no, antecedentes familiares, fracturas anteriores, uso de glicocorticoides, artritis reumatoide. Ahora también se está considerando que en vez de artritis reumatoide, el hecho de ser diabético también incluye un factor de riesgo, ¿no? En las nuevas calculadoras de riesgo. Osteoporosis secundaria, densidad mineral ósea en base al estudio de DEXA. Entonces, cuando ustedes busquen en internet, ponen FRAX y les va a salir esta herramienta. Y ustedes colocan todas las características que les mencioné. ¿De acuerdo? Y les va a arrojar un puntaje. De tal manera que si mi FRAX tiene más del 20% del riesgo de una fractura mayor, osteoporótica mayor, ya sea en, en región lumbar, en muñeca o en antebrazo, me refiero, o un riesgo calculado de más del 3% en cadera, yo debería considerar tratamiento, así tenga o no tenga la densitometría ósea en ese momento. Volvemos al caso clínico. Entonces, cuando conversamos de que teníamos una mujer en menopausa que tiene una osteopenia, pero no tenía fractura, y le sacaron el FRAX, que fue en 7,2% para una fractura de cadera y el 15% para una osteoporótica mayor. ¿En qué quedamos? Que tenía que ser más del 3% para dar tratamientos en fractura de cadera. O sea, ¿debe ser tratada? Sí, debe ser tratada. Y bueno, se decidió iniciar con bifosfonatos para este caso. Acá tenemos dos tipos de tratamiento: tratamientos antirresortivos y tratamientos anabólicos. ¿Qué quiere decir antirresortivo? Que yo voy a bloquear a los osteoclastos. Voy a bloquear la resorción. Voy a bloquear que se siga destrozando el tejido óseo. O puedo usar agentes que aumenten el tejido óseo, ¿de acuerdo? Los agentes anabólicos. Dentro de los antirresortivos tenemos los estrógenos como tal, terapia de reemplazo hormonal en mujeres en menopausia. Puede ser un tratamiento ideal, ¿no? Las mujeres que están con bochorno, que están con la menopausia, a veces darles estrógenos no es malo, verdaderamente ayudaría al riesgo de que desarrollen fracturas, ¿sí? Más aún si tiene riesgo. Hay que valorar. Moduladores selectivos de receptores de estrógeno también, bifosfonatos y denosumab. Esos son, ¿no? Recuerdan a los bifosfonatos, al denosumab, ¿no? Que es un anticuerpo monoclonal que actúa similar a la osteoprotegerina, como se hizo mención. Y los agentes anabólicos, que son análogos de la paratormona, como el teriparatide, el abaloparatide y el romosozumab, que es un anticuerpo contra antiesclerosis, ¿no? Es otro anticuerpo monoclonal que no permite bloquear a la esclerosis. Bien, recordemos también que todos estos medicamentos van a tener efectos adversos. Es importante mencionarlos porque puede suceder y hay que informar al paciente. Por ejemplo, los glufosfonatos, muchos de ellos tienen síntomas gastrointestinales. Algunos también se han reportado osteonecrosis de mandíbula, ¿no? Así que valorar siempre, quizás pasar por el odontólogo si tiene algún riesgo este paciente antes de iniciar el tratamiento. Y otros condiciones o eventos adversos que se pueden presentar, por ejemplo, a ver, los eventos coronarios que sí se ha visto en el cromosomal, que no representa igual. Y, bueno, el denosumab, también osteonecrosis de mandíbula también puede estar presente.
El teriparatide, así se ha visto un incremento de riesgo de osteosarcoma, bueno, en algún reporte de estudio, ¿no? Tenerlo presente también. Cuando vemos qué es lo que mejora más de estos medicamentos a nivel del hueso. Como pueden ver, todos mejoran o disminuyen el riesgo de fractura vertebral, ¿no? Tiene un buen efecto a ese nivel. Pero cuando hablamos de fracturas no vertebrales, como antebrazo, entre otros, podemos ver que algunos bifosfonatos no tienen mucha acción, como livandronatos, que es un bifosfonato que se da de manera mensual y tampoco tiene efecto sobre fractura de caderas. El ácido solendrónico, que es un bifosfonato endovenoso, que se aplica de manera anual, ¿no? Tiene un efecto para las tres condiciones. El alendronato también, pero es un tratamiento bioral y hay que darlo constantemente de manera semanal, aunque más efectivo es el ácido solendrónico, comparando. Pero también tenemos los tratamientos anabólicos, ¿no? El denosuzumab, que es un tratamiento antirreceptivo, también tiene un buen efecto para las tres condiciones, pero es mucho mejor con el ácido solendrónico comparando. Entonces, el tratamiento va a reducir el riesgo de fracturas de cadera hasta un 40%. Imagínense, 40%. Y las fracturas vertebrales pueden también darse hasta un 70%. ¿Por qué es importante también recordar esto? Porque una vez que se produce una fractura, el riesgo que se produzca una nueva fractura puede darse en los siguientes 2 años. ¿De acuerdo? Entonces, sí es importante valorar que este paciente, si no manejamos su densidad mineral ósea, no disminuimos los riesgos concomitantes, el paciente puede recurrir nuevamente. ¿De acuerdo? Entonces, siempre valorar a este paciente. ¿Dónde lo ubicamos? ¿En un riesgo bajo, intermedio o un riesgo muy alto donde hay que considerar tratamiento? Pero generalmente en el riesgo intermedio nosotros ya debemos intervenir para hacer seguimiento o reevaluarlo muy pronto para valorar el inicio de tratamiento. ¿De acuerdo? Porque este paciente puede tener, una vez que le hago la densitometría ósea, yo puedo evaluar nuevamente, reclasificar sus riesgos. Si está muy bajo, puedo continuar seguimiento, pero si ya el riesgo es alto, hay que ya dar tratamiento. En el caso clínico 2, ¿no? Tenemos a una mujer de 70 años. Ella sí venía por un tema de fractura de hace un año, una fractura de coles, no de antebrazo. El del dedo no es una fractura osteoporotica mayor, así que es solamente un distractor, pero aquí hay que tener en cuenta la fractura de coles. Y no trae estudios de densitometría. ¿Cuál sería su manejo? Pues no, mire, yo puedo valorar primero dónde está mi paciente en el riesgo, ¿de acuerdo? Y después le hago la densitometría y evalúo en qué riesgo también está. Entonces, según esto, me sale que mi paciente está en un riesgo intermedio. Bueno, entonces, aquí, ¿qué es lo que amerita? Darle tratamiento, tal vez no tanto, tal vez sí, pero aquí lo que es más importante podríamos sugerir es hacerle la densitometría ósea, ¿no? Entonces, hay que realizar el FRAS y solicitamos la densitometría ósea y se recalcula el FRAS. Cuando tenemos un riesgo bajo, podemos valorar de que el paciente puede manejarse con estilo de vida, ejercicios, tomar calcio, vitamina D, si hay alguna cierta deficiencia o condición. Si es un riesgo alto, debemos valorar iniciar con bifosfonatos o inhibidores de la resorción ósea, de preferencia. Pero si el riesgo es muy alto, yo lo que necesito es formar hueso.
yo lo que necesito es formar hueso, entonces voy a pensar principalmente en anabólicos. ¿Cuándo es riesgo muy alto? ¿Alto o bajo riesgo? Mm, bien. Si tenemos en el riesgo bajo, bueno, una mujer posmenopáusica, no tiene antecedente de fractura, tiene un puntaje de score más de menos cero, de 1.0, una probabilidad según Frax menos del 20%, ¿no? Tomando este puntaje. Sí, también un porcentaje de riesgo menos del 3% de cadera. Ya, hasta ahí todo bien. Un riesgo alto, edad más de 65 años, así sea varón, pero sumando que una fractura previa, más de 12 meses, ok, que tenga un T-score en menos de 2,5 o un T-score en menos de 1 a 2,5, o sea, una osteopenia, y la probabilidad según Frax que tenga una fractura osteoporótica mayor de más del 20% o una fractura de cadera más del 3%, ¿no? Esta paciente, que es el anterior caso, realmente tal vez sí ameritaba ya tratamiento porque ya tenía un antecedente de fractura osteoporótica mayor, ¿no? Así sea hace poco más de un año. Y quizás sí debimos empezarle el tratamiento antes de valorar la densitometría, ¿de acuerdo? Pero sí es importante que si hay duda en el tema de la fractura o no, es mejor realizar la densitometría para valorar y calcular el riesgo, ¿no? De iniciar con cuál tratamiento sería el ideal. Porque si el riesgo es muy alto, ahí es diferente. ¿Cuándo será? Cuando la fractura fue en los últimos 12 meses, cuando hay antecedentes de fracturas múltiples, eh, cuando hay fractura mientras está en tratamiento de osteoporosis y cuando el T de score es muy bajo, o sea, menos de menos 3,0 ya es demasiado, es muy poco frecuente que se encuentre esta condición, menos de 3,0, 3,5, y una probabilidad de una fractura osteoporótica mayor más del 30%, más del 4,5% para cadera. Aquí debo empezar con anabólicos, ¿de acuerdo? Pues siempre es bueno valorar cuál es mi riesgo para ver cuál es el medicamento que yo voy a usar en el tiempo. Recientemente se publicó unas nuevas directrices para el tratamiento de osteoporosis de una sociedad americana del estudio numerológico, donde menciona lo siguiente, por ejemplo, eh, debemos recomendar tratamiento de acuerdo en los siguientes casos. Si mi paciente no tiene historia de fractura, pero tiene un T-score en menos de 2,5, ¿ya? Entonces yo podría empezar en cualquiera de, ya sea a nivel de la columna, a nivel de la cadera o a nivel de un antebrazo, yo debería empezar con bifosfonatos principalmente, ¿bien? O sea, medicamentos antirresortivos. Pero podría considerar anabólicos si es que mi T-score es menos 2,8 para una, para lo que vendría a ser cadera o menos de 3 para lo que vendría a ser la lumbar. Mira, cambia un poquito el contexto, dependiendo del T-score. Ahora, si mi paciente tiene antecedentes de fracturas, ¿no? Dentro, recientemente, dentro de los 2 años, mira, pues, y yo tengo un T-score de menos de 2,5, yo debería empezar con
eh, anabólicos. Hablamos de análogos de PTH o el famoso SUMAP, ¿no? Que es la antiesclerosis. ¿De acuerdo? Si ya tienen presentes fracturas tempranas, yo debería empezar con anabólicos. Ahora, si también hay riesgo de fractura inminente o una reciente fractura o varias fracturas, yo sí o sí debo pensar con anabólicos. ¿De acuerdo? Entonces, el riesgo de desarrollar una fractura va a ser independientemente de tener una densitometría ósea para, y tener evidencia de fracturas múltiples, yo puedo empezar de una vez con medicamentos principalmente anabólicos para mejorar la formación ósea, pero si el paciente tuvo alguna fractura, pero quizás no tan temprana, pero evaluó el T-score y salió menos de 2.5, yo debería valorar iniciar con un anabólico. ¿De acuerdo? Ahora, si sale más de 2.5, podría también iniciar como primera línea un anabólico. Va a depender del acceso, les diré, porque no todos pueden empezar con anabólico. Aquí yo podría empezar probablemente, si ustedes por estar más de 2.5, con un antirresortivo, con un ácido zoledrónico, un alendronato o denosumab. Si no pueden, si tiene posibilidad, podría iniciar un anabólico. Pero si no tiene historia de fracturas, pero el T-score está bajo, ahí sí podría empezar con bifosfonatos. Por último, el caso clínico 3, donde tenemos un varón de 55 años con antecedente de diabetes tipo 2, hipertensión, y se sospechaba de una osteoporosis secundaria, ya que presenta hace 2 meses lumbar, fibrosis regional, obesidad central y hipotrofia muscular. ¿Qué podríamos solicitar? A ver, ¿en qué caso estamos? Estamos en un caso de síndrome de Cushing, ¿no? Este es un clásico paciente. No todos los diabéticos hipertensos son como tal, puede ser una condición secundaria también a Cushing. Se trata el Cushing y se mejora esta patología. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que este paciente se le pidió calcio, fósforo, PTH para que hormona estaba normal. Tenía la vitamina D un poquito baja, en 24, el normal es de 30. La calciura estaba normal, la función hepática, renal, tiroidea normal, aparentemente un poquito elevada las transaminasas, la electroforesis, proteínas normal, la inmunofijación de orina y cadenas ligeras en orina también normales, la testosterona total estaba normal, más de 400 idealmente en varones, no menos de 300 al menos, y el cortisol en orina, las 24 horas, también en rangos altos, hasta 10 veces por encima del punto de corte inferior. Y cuando se le hace el examen de cortisol post-extra de 1 miligramo, también salió súper elevado, con una CTH en 45, o sea, más alta de la que se espera. Lo cual se confirma que hay una hipercortisolemia, un síndrome de Cushing, confirmado por 2 exámenes de laboratorio de screening, con una evidencia de ACTH alta, más de 20. Es un síndrome de Cushing ACTH dependiente. En otras palabras, bueno, se hizo la evaluación de una resonancia y se confirmó la enfermedad de Cushing. Y bueno, esta condición, que es la adenoma hipoficiario, fue un microadenoma de 8 milímetros, que generó esta, esta consecuencia de una fractura secundaria por una osteoporosis secundaria, y se le decidió dar lugar a que se opere primero, ¿no?, el adenoma hipofisario, y se le dio tratamiento con tiriparatril, que es un anabólico, para mejorar la densidad mineral ósea. Entonces, recordar esto. En un varón
Generalmente se produce osteoporosis tipo secundaria, a diferencia de una mujer, pero es por la condición del tipo estrogenismo en el tiempo. Pero en un varón, muy raro que se suceda la osteoporosis. Si es así, hay que pensar siempre en algo más, ¿de acuerdo? Entonces, pensemos en que pushing, alcoholismo, tabaco, hipogonadismo, ya sea farmacológico, ¿no? Deficiencias menos comunes de algunas vitaminas, algunas enfermedades endocrinológicas, el hipertiroidismo, la tirotoxicosis y otras enfermedades metabólicas concomitantes como diabetes, enfermedad renal crónica, artritis reumatoide. Y menos frecuentes, el mieloma múltiple, VIH, inhibidores de proteasas, en el tratamiento por VIH también lo pueden tener, y enfermedades celíacas, ¿no? Que generan también desnutrición. Bueno, eso sería todo. Listo, chicos, ahí quedamos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, doctora. Muy bien. Entonces ya tenemos un poquito más de idea para poder diagnosticar a nuestros familiares sobre esta condición. Espero que lleguen al final con una osteoporosis ya marcada y el tratamiento sea más complicado. Empecemos desde hoy, ¿no? A nosotros también cuidarnos, a valorar también el tema del ejercicio. Se menciona que hoy en día el hecho de la obesidad, la sarcopenia, nuestra condición metabólica también exacerba más la osteopenia y osteoporosis. Es por eso que esto no solamente lo ve el reumatólogo, ¿no? Desde nuestro punto de vista es mejorar los factores de riesgo para poder evitar el desarrollo del desenlace de estas fracturas. El screening podemos hacerlo también con una densitometriosis en mujeres por encima de los 50 años, posmenopáusicas, y varones por encima de los 65 años. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Cuídense mucho. Que tengan buena tarde. Gracias. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias.